El nuevo nacimiento, por Jonathan Edwards. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Doctrina. Excepto que un hombre nazca de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Primero, explicar lo que se entiende por nacer de nuevo. Segundo, mostrar su necesidad. Primero, explicar cómo un hombre debe nacer de nuevo. Negativamente. Con esto no se quiere decir bautismo. El bautismo es inútil sin la cosa indicada. Dios mira al corazón. Lo que es externo es inútil a no ser que haya una circuncisión del corazón. Jeremías 9:6. Del alma, como es explicado por Cristo en Juan 3:6. Esto aparece claramente por Juan 3:10, pero afirmativamente, con esto se entiende ese gran cambio que es forjado en el hombre por el gran poder de Dios, en su conversión del pecado a Dios, ser cambiado de un hombre malvado a uno santo. Y mostraremos cómo este hombre en este cambio nace de nuevo, por lo cual aparecerá qué tipo de cambio es forjado. Primero, por nacimiento, se entiende todo el progreso de la formación del hombre según un curso de la naturaleza. En este cambio que es necesario a fin de que el hombre vea el reino de Dios, el hombre recibe una nueva naturaleza. En la primera concepción, en el nacimiento, recibe su naturaleza. Es por eso que viene a ser una criatura humana. Es por eso que recibe las partes esenciales de hombre. El alma humana es infundida en el progreso de esta obra de la naturaleza. Con esto recibe las partes y forma de un cuerpo humano, con sus sentidos y principios de acción. Es por esto que el hombre se vuelve más que polvo inconsciente, inactivo. Es por esto que el hombre recibe vida, es decir, recibe tanto su naturaleza sensible como racional. Entonces, de la misma manera, el hombre, en ese cambio por el cual se vuelve santo, recibe una nueva naturaleza. Cuando un hombre es cambiado de un pecador a un santo, el cambio no es un mero cambio de costumbres, un cambio de apariencia externa, sino que es un cambio de naturaleza. En este cambio, un hombre recibe una naturaleza que es enteramente diferente de la naturaleza que tenía antes, o de cualquier cosa que tenía en esa naturaleza. Es tan verdadera y enteramente diferente como la naturaleza del hombre es de la naturaleza de mero barro o tierra. El cambio que es forjado no es un cambio como el que puede ser forjado por la educación. Un niño puede ser grandemente alterado en muchas cosas por la instrucción, gobierno y el ejemplo. Existe una vasta alteración en el comportamiento externo y en muchas calificaciones del niño, pero no hay un cambio propio de la naturaleza. No es ese cambio como el que puede ser producido por la costumbre. Los hombres pueden contraer hábitos, pueden tener muchos viejos hábitos erradicados y nuevos hábitos enraizados, pero aún así no hay un cambio propiamente dicho de la naturaleza, como lo hay en la conversión. El cambio del hombre de un pecador a un santo no es un cambio moral, sino un cambio físico. Un cambio moral es forjado por la instrucción humana, y gobierno, y ejemplo, y por un hombre en sí mismo, por resoluciones y esfuerzos. Pero estos cambios no alcanzan la naturaleza del alma como para cambiar eso. La naturaleza del hombre consiste en principios de percepción y principios de acción. La naturaleza humana por la cual el hombre difiere de un animal o un árbol consiste en principios. Las facultades del hombre son principios, los apetitos naturales son principios, un amor al placer y aversión al dolor, y un amor al honor son principios. Pero el hombre, cuando es cambiado de un pecador a un santo, tiene nuevos principios de percepción y acción, principios que son enteramente diferentes y que no surgen meramente por una nueva disposición de lo antiguo, como hábitos contraídos, y esos cambios que son forjados por la educación. Son principios que son vastamente superiores a los que tenía anteriormente, superiores a ellos de tal manera que sería imposible que surgiesen de ellos como lo sería que un principio de la razón surgiese de un poder de la sensación, y así que una criatura bruta pudiese ser cambiado en una criatura racional sin un cambio físico.
En la conversión es infundido un principio de entendimiento espiritual y acción espiritual, que está muy por encima de cualquier principio que el hombre tenía antes, como el cielo está muy por encima de la tierra. Y este cambio de naturaleza es tal que no solo actúa por encima de lo que hacía antes, sino contrariamente. Los principios que había antes, porque eran desgobernados y desordenados, eran de lo más contrario a esos principios sobrenaturales que son infundidos. Son pecaminosos y son mortificados cuando principios espirituales son infundidos. Segundo, el cambio es universal del hombre entero. El hombre en su primer nacimiento o concepción recibe los comienzos de todo lo perteneciente a la naturaleza humana. Tanto alma como cuerpo en ese momento tienen inicio, y todas las facultades del alma en ese momento son recibidas, y todos los miembros de cuerpo, cada vena y tendón, y todos los sentidos. De modo que un hombre de un pecador a un santo, el hombre entero es renovado o hecho de nuevo. Efesios 4:22 y Efesios 4:24. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo el hombre es santificado, 1 Tesalonicenses 5:24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Así en la conversión hay un principio nuevo de entendimiento, un principio por el cual el alma conoce a Dios y entiende su gloria y excelencia, y la verdad y excelencia de cosas espirituales, las grandes cosas de la palabra de Dios, las doctrinas gloriosas del Evangelio y cosas pertenecientes a Cristo el Salvador, las cuales el alma no tenía poder para entender anteriormente. Es como si fueran adicionados al alma ojos para ver, la cual anteriormente estaba ciega y no tenía ojos. Deuteronomio 29:4. Hay un principio e inclinación nuevo. El hombre ahora ama a Dios y ama a Cristo, lo cual no podía hacer antes. Se deleita en la santidad y cosas santas y celestiales, en lo cual no podía deleitarse antes. No podía encontrar estas cosas en su corazón antes, de modo que es como si Dios le da al hombre un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El cuerpo también es en un sentido nuevo. Todo el espíritu, alma y cuerpo es renovado y santificado. Los miembros del cuerpo son nuevos, como lo son los propósitos a los que están subordinados. Tercero, en ese cambio por el cual un hombre es cambiado de un pecador a un santo, el hombre, como si fuera, recibe existencia. Los hombres, cuando son concebidos y nacidos, reciben sus existencias. Del mismo modo, en este cambio, hay lo que es equivalente a la recepción de la existencia del hombre. El hombre, por la caída y corrupción de su naturaleza, está arruinado y es reducido a un estado, en muchos respectos, más bajo que cuando era primeramente polvo. Fue tan estropeado y arruinado que era equivalente a una reducción de su primer nada, pues todo lo que hacía a su ser excelente o feliz fue perdido, de modo que habría sido mejor no haber existido. Sí, fue llevado a un estado peor que el de su primer nada, no solo habiendo perdido todo lo que era bueno, sino haber sido hundido en todo mal, tanto de pecado como de miseria. Él estaba espiritualmente muerto, y fue condenado a la muerte eterna. Por lo tanto, cuando un hombre es convertido, él, como si fuera, recibe su ser de nuevo. Y por eso este cambio es llamado una creación, así como nuevo nacimiento, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cuarto, ellos entran en un nuevo mundo, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quinto, este cambio es como un nacimiento porque es por medios establecidos. Es igual a un nacimiento, en vez de una creación inmediata. Es Dios quien hace el hombre nuevo,
tan verdaderamente como hizo a nuestros primeros padres. Este cambio es como un nacimiento porque es por medios establecidos. Es igual a un nacimiento en vez de una creación inmediata. Es Dios quien hace al hombre nuevo, tan verdaderamente como hizo a nuestros primeros padres. Pero ahora es de una manera cierta, establecida, según una ley fija de la naturaleza. Dios podría, si le agradase, convertir al hombre inmediatamente, sin el uso de ningún medio en absoluto, pero no lo hace, sino que existen medios establecidos que son designados y fijados por la ley de la gracia que son constantemente utilizados al producir este efecto. La conversión es forjada por la palabra y ordenanzas. Hay un medio ordinario del espíritu obrar. Es una obra preparatoria. Aquí hay 4 líneas en blanco. Sexto. Nacen en un estado como el de los niños. Mateo 18:3. En un estado imperfecto. 1 Pedro 1:23 al 25. Un estado de crecimiento. 1 Pedro 2:1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Son frecuentemente llamados hijitos por Cristo. Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Por el apóstol Pablo, Gálatas 4:19. Hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el apóstol Juan, 1 Juan 2:1, y otros lugares. Aquí hay 2 líneas en blanco. Séptimo. Con esto ellos se convierten en miembros de una familia. Efesios 2:19. Miembros de la familia de Dios. Efesios 3:15. Toda la familia. Se hacen nuevas relaciones. Dios es su Padre, Cristo su hermano mayor. Hebreos 2:11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Santos compañeros son su hermano. Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Segundo, razones. Primero, el objetivo de la existencia del hombre no es alcanzado en el primer nacimiento. El hombre por su primer nacimiento recibe existencia. Eso es alcanzado, que él exista, que tenga una existencia en este mundo, pero no alcanza el objetivo de su existencia, y por eso tiene la necesidad de que nazca de nuevo. Por su primer nacimiento él es hecho, pero el objetivo para el cual es hecho no es alcanzado. Entra en el mundo con esos defectos, con necesidad de esas cosas que son tan necesarias para la obtención del objetivo de su existencia, como lo es su existencia misma, y al estar sin ellas, frustra total y enteramente el plan de su existencia como si necesitase de la existencia misma. No es meramente necesario que el hombre exista, a fin de obtener el objetivo de su existencia, sino que debe existir con este y aquel principio y calificación, lo cual si carece, tan cierta como enteramente, fallará en alcanzar su objetivo, como si permaneciese en su primer nada. Tener una existencia es un paso del hombre hacia la obtención del objetivo de su existencia, pero si ningún otro es dado, falla enteramente en alcanzar su objetivo como si no hubiera dado ninguno. Y al ser así, que el hombre en su primer nacimiento nace con esos defectos, existe la necesidad de un nuevo nacimiento, porque un hombre hubiera igualmente no existido que no alcanzar el objetivo de su existencia. Pero aquí, para entender correctamente lo que se entiende cuando decimos que el objetivo de la existencia de un hombre no es alcanzado en su primer nacimiento, y de que hay necesidad de un nuevo nacimiento para que el objetivo de su existencia sea alcanzado, no debe ser tomado como si Dios fuera propiamente frustrado al dar a algún hombre una existencia sea que nazca de nuevo o no. Pero cuando hablamos del objetivo de la existencia del hombre, puede ser tomado de 2 maneras. Puede ser tomado o para ese objetivo universal que el hombre tiene en común con todas las demás cosas, el cual es la gloria de Dios. Este objetivo, el cual es el más fundamental,
debe y será obtenido sean los defectos que haya de la naturaleza humana, y sea que el hombre nazca de nuevo o no. Dios ordenará y anulará de tal manera las cosas que este objetivo será obtenido. De esto Dios mismo cuidará. Para la obtención de este objetivo, Él no confía en ninguna criatura. Y luego, para el objetivo del hombre, en otro sentido, se debe entender el bien particular que es el plan de la naturaleza particular del hombre, para lo cual la naturaleza humana es capacitada y adaptada particularmente, de lo cual puede decirse que es el plan original de este pedazo de hechura particular. Hay un uso particular al que la naturaleza del hombre parece evidentemente ser designada y capacitada, de lo cual puede decirse que es el uso apropiado de los poderes de la naturaleza humana. Así, el uso apropiado del entendimiento humano es conocer a Dios, y el uso apropiado de la voluntad y afecciones humanas es amar a Dios y gozarlo. El uso que es el plan genuino de la naturaleza y poderes humanos puede decirse que es el objetivo correcto del hombre, como lo es el objetivo correcto de una casa habitar en ella. El objetivo correcto de un vestido es vestirse, y el objetivo apropiado de un vaso es contener. Es este objetivo correcto del hombre que el hombre, en su primer nacimiento, falla, como si un alfarero hace una vasija que está rota y agujereada. El objetivo apropiado de una vasija no es obtenido. De todos modos, puede convertirla en alguna otra cosa. Si un hombre planta un árbol de fruta y no da fruta, el objetivo apropiado no es obtenido. De todos modos, puede quemarlo. Mateo 7:19. El objetivo apropiado de un hombre es glorificar a Dios de una manera que lo conozca, y lo ame, y lo alabe, y lo sirva. Pero el objetivo no es alcanzado en el primer nacimiento. La vasija está rota. El hombre nace con defectos esenciales. Es necesario que el hombre, a fin de obtener el objetivo apropiado del hombre, no solo tiene que tener principios naturales, o esos principios que pertenecen y son esenciales a la naturaleza humana, sino principios sobrenaturales, esos principios que son superiores a la naturaleza, y fueron dados para gobernar a los principios naturales, y principios naturales, los cuales fueron dados para estar subordinados a ellos. Los principios de la vida espiritual, de entendimiento espiritual, inclinación y acción, estos principios son absolutamente necesarios en el hombre a fin de servir y glorificar a Dios. Pero el hombre en su primer nacimiento nace sin estos principios, y los principios naturales inferiores no pueden ser sino malos sin ellos. Por tanto, necesita nacer de nuevo, a fin de que sea recibido y aceptado por Dios, y ser admitido en su reino, pues no es razonable suponer que serán admitidos y aceptados como pueblo de Dios en su reino y como sus hijos en su familia, sin responder al objetivo de sus existencias. Cuando una vasija es estropeada en el proceso, de modo que no responderá al objetivo de una vasija, es necesario que sea hecha de nuevo por el alfarero. Jeremías 18, 3-4. Y descendía a la casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Segundo, la excelencia y perfección apropiada del hombre no es alcanzada en el primer nacimiento. Por el primer nacimiento el hombre se vuelve hombre, pero no tiene esos principios y dotes, los cuales son la excelencia y gloria de su madurez. La verdadera excelencia del hombre consiste en la imagen de Dios, pero el hombre por la caída ha perdido esta imagen de Dios. Ha perdido la naturaleza divina, de modo que la naturaleza del hombre está perdida, una cosa estropeada, arruinada. Y todos nosotros, al venir al mundo, venimos con este defecto de la imagen de Dios, y así somos arruinados. Y por eso necesitamos otro nacimiento, para que podamos llegar a nuestra perfección apropiada. Dios hizo al hombre al principio, bueno. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero esta obra de Dios, es decir, el hombre, como ahora viene al mundo en su primer nacimiento, no es así, sino lo contrario, es malo en gran manera. Y por eso los hombres necesitan nacer de nuevo, a fin de ser poseídos y bendecidos de Dios como su pueblo. Tercero,
El hombre por el primer nacimiento no llega a una capacidad de disfrutar su felicidad apropiada, y por eso es necesario que nazca de nuevo. De hecho, cada hombre es capaz de disfrutar la felicidad remotamente, es decir, es capaz, sin la adición de ninguna facultad nueva, de recibir esos principios por los cuales será preparado e inmediatamente capacitado para el gozo de su felicidad apropiada. Es capaz de obtener la verdadera felicidad sin la adición de ninguna facultad nueva, pero no sin la adición de principios nuevos. La felicidad apropiada del hombre consiste en gozar Dios, pero no es posible que el hombre goce Dios con solo esas cosas en él que recibe por el primer nacimiento, de modo que se necesita que el hombre nazca de nuevo a fin de que obtenga el reino de Dios. No es posible en la naturaleza que vea el reino de Dios con solo esos principios de la naturaleza que recibe por su primer nacimiento, de modo que el hombre aún permanece nada, o tan malo como nada, como, sí, era. Cuarto, y luego, es necesario que el hombre nazca de nuevo porque estas cosas que están faltando no puede lograrse por ninguna modificación que sea de cualquier cosa que el hombre recibe por su primer nacimiento. Esos principios naturales que el hombre tiene por su primer nacimiento, por mucho que se vuelvan y dispongan y modifiquen, nunca conseguiremos lograr, por ese medio, esos principios sobrenaturales que están faltando, los cuales son necesarios a fin de que el hombre obtenga su objetivo apropiado y su verdadera excelencia, y a fin de ser capacitado a gozar de la verdadera felicidad, la felicidad del reino de Dios. El hombre por su primer nacimiento tiene facultades naturales de entendimiento y voluntad, tiene amor propio, tiene un amor a la felicidad y una aversión a la miseria, y estos principios pueden ser tan modificados y dirigidos que el hombre puede por eso lograr un gran aprendizaje y conocimiento humano, y puede sobresalir en virtud externa, y tener un amor a ella, pero el hombre por este medio nunca puede llegar al verdadero conocimiento de la gloria de Dios y a la excelencia de Cristo, o llegar a un amor sincero y no fingido de Dios, o tener un apetito espiritual, o estar en capacidad de recibir gozos espirituales. Si alguna modificación de cualquier principio que el hombre tiene por su primer nacimiento pudiese hacer que surja esos otros principios que están faltando, no habría ninguna necesidad de ser nuevos hombres. La naturaleza del hombre podría ser enmendada sin un nuevo nacimiento. Si verdadero amor a Dios pudiese por algún medio hacer que surja por alguna modificación del amor propio, un hombre no necesita nacer de nuevo a fin de que ame a Dios. Pero no es así.